Hola, ¿qué tal, jovencitos? Bienvenidos a una nueva diapositiva el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la literatura en la Edad Media. Así que, jovencitos, atentos que vamos a empezar justamente con la explicación. Muy bien, jovencitos. Estamos en la diapositiva del día de hoy hablando sobre la literatura de la Edad Media. La Edad Media es un periodo que abarca desde el año 1476 hasta el año de 1492, donde se da el descubrimiento de América. Fecha muy importante, jovencitos, que no se deben de olvidar. Ya se da el descubrimiento de América. La Edad Media se divide en dos etapas. ¿Ya? Alta Edad Media y Baja Edad Media. En la Alta Edad Media es donde los árabes llegan a la península ibérica y ocupan casi todo el territorio al que llaman andaluz. Hay varios relatos acerca de esa época y en donde también se da la transferencia de conocimientos y el mestizaje en esa parte del mundo. En esa época, la sociedad está dividida en tres estamentos: nobleza, el clero y los campesinos. ¿Ya? Esa es la etapa de la Alta Edad Media, donde en la parte social siempre estaba dividido de esta forma: la nobleza, el clero y los campesinos. Esa era su estructura social. Ya, jovencitos, listo. Ahora, en la Baja Edad Media, que es en donde se inventa la imprenta. Aquí lo tenemos, donde se inventa la imprenta. Esto se da en la Baja Edad Media, donde también vemos una rápida expansión de la cultura europea. ¿Ya? La cultura europea empieza a expandirse de forma rápida, debido justamente al intercambio de culturas y a el intercambio de mercadería que existía en ese tiempo y que empezó a hacer una explosión en la economía en Europa. También aparece, nos dice, un nuevo grupo en la sociedad medieval, que vendría a ser la burguesía. En la Alta Edad Media vemos que está dividida la sociedad en la nobleza, el clero y los campesinos. En la Baja Edad Media aparece una más, que vendría a ser la burguesía, aquí lo tenemos, formada por comerciantes y artesanos que no dependían de la nobleza. O sea, este grupo social de personas, en la burguesía, en conclusión, no dependía de la nobleza que está acá, ¿ya? No le rendía cuentas a la nobleza. O sea, ellos hacían por su cuenta sus labores sociales. Muy bien, jovencitos, seguimos hablando sobre la literatura de la Edad Media. Aquí tenemos un repaso general sobre la cultura en la Edad Media, que lo estamos definiendo en 5 palabras, como un resumen. Aquí vemos la línea de tiempo y el año, que empieza en el 476, en el 1000 hasta el 1492. ¿Ya? Desde el año 476, el año 1000 hasta el año 1492. No empieza en el año 1476, cuidado ahí. En la primera diapositiva, cuidado que se confundan. Ya, entonces ese es el periodo que dura. Lo dividimos en 5 palabras, el resumen rápidamente, y aquí en las imágenes podemos ver. En la cultura de la Edad Media tenemos los monasterios, las universidades, las lenguas romance, los juglares, Camino de Santiago. Son representaciones de la
cultura de la Edad Media, en donde podemos ver el avance cultural que ellos tenían. Tenemos las características de la literatura medieval. Recordemos que la literatura medieval se extiende desde el siglo X, que se dieron las primeras apariciones de los jarchas, de las composiciones jarchas, hasta el siglo XVI, donde se instaura el Renacimiento. Ojo, ojo, jovencitos, que siglo es diferente a año, cuidado que se confunda. Entonces, tenemos las características más importantes que son influencia de la religión, intención didáctica, transmisión de forma oral y la interculturalidad. Influencia de la religión porque en esa época la religión era el pilar fundamental de la sociedad. ¿Ya? Aquellos libres pensadores eran castigados por la religión, eran perseguidos y asesinados. ¿Ya? Así es la historia de la humanidad. Entonces, sus composiciones literarias tenían fuerte influencia de la religión. Intención didáctica porque aún el lenguaje no era pulido, el lenguaje era un poco vulgar, de acuerdo también al nivel cultural que existía en esa época. Transmisión de forma oral. ¿Por qué transmisión de forma oral? Porque más se daba la parte hablada. No había tantos escritos para poder transmitir las composiciones literarias de esa época, sino que se transmitía de forma oral. Interculturalidad debido a la fuerte influencia cultural que tenía en esa época en la literatura medieval en este caso. Los jarchas, como hemos dicho, es una composición literaria que se componía aquí. ¿Qué es lo que se realizaba en los jarchas? Era, como he dicho, una composición literaria lírica, del género lírico. ¿Ya? Más que todo se daba el carácter amoroso en los jarchas. Ya era de carácter amoroso. Pero su lenguaje, su forma de escritura era vulgar. Era un árabe vulgar aún. ¿Por qué? Porque no tenían aún el uso correcto del lenguaje. ¿Ya? También se lo llamaba lengua romance en aquella época. ¿Por qué lenguaje vulgar? Porque generalmente se escribía en el lenguaje común y corriente que ellos tenían y que era considerado vulgar porque no era pulido en ese momento. ¿Ya? Estos jarchas siempre, siempre estaban relacionados con el quehacer diario de la sociedad en ese entonces. Cómo es que vivían, cómo es de que se enamoraban, cómo es de que pasaban sus peripecias. Entonces a ese punto estaba dirigido la composición de los jarchas. ¿Ya? Los cristianos que vivían en Andaluz son una de las primeras muestras líricas de la Edad Media. Ya eso no se van a olvidar. Hemos dicho en las anteriores diapositivas cómo es que se funda Andaluz por unos invasores árabes que vinieron a esa parte de Europa. Y aquí tenemos el ejemplo de un jarcha donde podemos ver el lenguaje que se está usando. ¿Ya? En la traducción lo vemos y ahí se ve que es un lenguaje común y corriente, no es buscado, es, no es pulido, no es complejo, sino es simple, nada más. Aquí está el ejemplo y aquí está la traducción. Este es el ejemplo y esta es la traducción, jovencitos.
Mester de juglaría. Mester de juglaría. En esta parte de la composición literaria de la Edad Media, estaba encargada de difundir cantares de gesta, ya que es un género literario, en el gran público que estaba en las asistencias. Aquí vemos la imagen, es un ejemplo de cómo es de que se difundía esos cantares de gesta. A esa acción, a esa acción se le llamaba Mester de juglaría, ¿ya? Mester de juglaría. También se llama así a la forma de componer y narrar historias de los juglares, así como al conjunto de las obras que crearon. ¿Ya ves? Eso es, jovencitos, lo que es Mester de juglaría. ¿Qué son los cantares de gesta? Eran las historias que cantaban los juglares y narraban las historias o hazañas que había realizado algún héroe o guerrero popular. En esa época, toda composición literaria estaba orientado a un héroe que realizaba grandes hazañas en beneficio de su pueblo o de su nación. Esa era la orientación de la composición literaria en esa época. ¿Ya? Los cantares de gesta generalmente estaban escritos en verso y eran anónimos. ¿Por qué anónimos? Porque no se conoce quién es el autor real de esas obras. ¿Ya? Por eso se dice anónimos. Se transmitía de padres a hijos. Eso es una de las características de los cantares de gesta, que se transmitía de padre a hijo. Por eso es que no se sabe quién es realmente el creador o el autor de esas obras. Ya, jovencitos, listo. Tenemos en los cantares de gesta estas obras representativas: el poema de Mio Cid, la canción de Roldán, el cantar de los Nibelungos, que es hermoso esta obra, y los voy a estar pasando en PDF para que ustedes también lo tengan. Mester de clerecía, ¿ya? Mester de clerecía, que es un poco diferente al anterior Mester que hemos hablado. Acá las características son utilización de un lenguaje culto y cuidado. Escriben en verso, siempre se escribe en verso el Mester de clerecía. La finalidad de sus obras es didáctica. ¿Por qué didáctica? Porque más que todo estaba orientado al conocimiento. Los temas son casi siempre religiosos e inspirados en las tradiciones greco-romanas. En esa época hemos hablado bien del impacto religioso que existía en la sociedad. No se olviden de eso, jovencitos. Utilizan exclusivamente una estrofa llamada cuaderna vía. ¿Ya? Es una estrofa que en ese tiempo se utilizaba, un tipo de estrofa. Actualmente ya no se utiliza. ¿Ya? Es una estrofa de origen francés. Combinación de 4 versos alejandrinos. Ya hemos hablado de los versos, jovencitos, en las anteriores sesiones. Y si no lo hemos hecho, recién vamos a tocar ese tema. Pero esta estrofa estaba compuesta de versos alejandrinos y monorrimos, que es bien raro actualmente por su forma compleja de construirlo. Tienen la misma rima consonante, ¿ya? O sea, siempre se repiten las consonantes en cada verso. A eso se le llama rima consonante. La prosa medieval. ¿Qué es la prosa, jovencitos? Es un tipo de escritura, en este caso, escritura común y corriente que todos tenemos. Por ejemplo, este concepto que está acá, el tipo de escritura que se está utilizando aquí es prosa, la prosa. El verso más bien es diferente ya que tiene y posee medida y rima. Por eso es que la escritura en verso es muy diferente y se utiliza generalmente en la poesía. Entonces, ya sabemos más o menos qué es la prosa y acá nos dice la prosa medieval. Es un tipo de escritura que se origina por la necesidad de comunicación, ¿ya? Por la necesidad de comunicación entre cristianos, musulmanes, hebreos y emigrantes francos.
en esa época, como les he dicho, que se dio una expansión del comercio y en donde había intercambio entre comerciantes de distintas partes del mundo. Entonces existía una necesidad de entendimiento, de poder comunicarse de uno a otro lado, porque los idiomas y el lenguaje era diferente, ¿ya? Por eso es de que se dio esa intención, esa necesidad de comunicación. Y también, lógicamente, para transmitir y divulgar la sabiduría tradicional, predicar el cristianismo, como hemos dicho en esa época, la religión estaba impuesta y era la forma en cómo se convivía en la sociedad medieval. ¿Ya? Entonces es acá donde surge por el empeño de un rey, el que dio énfasis a esa necesidad de comunicación, llamado Alfonso X de Castilla, el Sabio. Ahí tenemos la foto, él es el rey que existió y él es el que dio énfasis justamente a esta necesidad de comunicación. Él dio preferencia al castellano antes que al latín. Por eso es de que actualmente el latín ha desaparecido. Entonces inició acá. No se olviden de este rey, ya de este rey Castilla el Sabio, Alfonso X. Él dio énfasis, como dije, al castellano antes que al latín, sobre todo para redactar documentos oficiales. Ya ahí es cuando ya se empezó a orientar a que se escribiera en castellano y ya no en latín, por eso es que el latín actualmente ya no existe. La Escuela de Traductores de Toledo también tuvo un papel muy importante, ¿ya? La Escuela de Traductores de Toledo, ya que propuso, por ejemplo, las primeras normas ortográficas, ya desde esa época viene, se dan cuenta, donde ya se dieron las primeras normas ortográficas. La producción de Alfonso X el Sabio abarca obras de tipo jurídico, histórico y recreativo. Destacó también por sus cantigas de Santa María. Es una obra que se escribió en esa época, donde ya se da énfasis justamente al idioma castellano. Entonces, es ahí donde se empieza a dar importancia a la comunicación, ¿ya? Porque era una necesidad que estaba presente en ese momento de la historia. Eso, jovencitos. Entonces, no se olviden de este rey que era netamente intelectual y que dio énfasis al idioma castellano y a la comunicación, y que ya fue el pie para la desaparición del latín. Muy bien, jovencitos, aquí tenemos las obras más representativas de la época medieval, como lo dije en las anteriores diapositivas: el Cantar del Mío Cid, la Canción de Roldán, el Cantar de los Nibelungos. Ya, no se olviden que también va a venir en el examen. Muy bien, jovencitos, hemos llegado a la parte final de la sesión del día de hoy. No se olviden, la actividad de la sesión es copiar o pegar las diapositivas al cuaderno. Estas diapositivas me van a presentar el próximo lunes de 12 a 1 de la tarde, siempre poniendo sus nombres. Cuando me presenten por el grupo van a poner su nombre. Envían sus fotos y abajito ponen del alumno tal, tal, tal. Si no me envían de esa forma, no lo voy a hacer valer la presentación del trabajo, jovencitos. No se olviden. Esto para no generar confusión. También cualquier duda que tengan de la sesión, ya saben, tienen que preguntarme a través de los grupos de WhatsApp que tenemos. Hasta la próxima, jóvenes.